Bienvenidos preciosos y preciosas a una nueva clase de termodinámica. El día de hoy vamos a tener como objetivo realizar ejercicios de la primera ley aplicada en los procesos termodinámicos. Es decir, que seguimos trabajando con la misma unidad de las evaluaciones anteriores. Esta clase corresponde al día viernes 31 de julio. Y como les mencioné, como vamos a tener que tomar en cuenta las clases anteriores, vamos a recordar un poquito qué vimos entonces la semana pasada. Sabemos que la semana pasada estuvo centrada en lo que era la primera ley de la termodinámica. ¿En qué consistía esa primera ley? ¿Cómo era conocida esa primera ley? Sabemos entonces que esa primera ley también era conocida como la ley de la conservación de la energía y estaba pautada o estaba planteada por una fórmula, ¿sí? ¿Recuerdan esa fórmula? ¿Qué nos decía esa primera ley a través de esa fórmula? Nos indicaba que la entrada neta de calor en un sistema iba a ser igual al cambio de energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema. Bien, eso era lo que nos decía básicamente la primera ley, y esta ley la vamos a aplicar en los procesos termodinámicos que ya hemos venido trabajando. ¿Cuáles eran esos procesos? Que ya me imagino que lo debemos tener súper claro porque creo que en todas las clases lo hemos mencionado y lo hemos trabajado. ¿Cuáles eran esos tres procesos? Isocórico, isobárico e isotérmico, ¿cierto? En el isocórico, ¿qué permanecía constante? El volumen. Entonces, al tener volumen constante, sabemos por teoría que no se iba a realizar trabajo en un proceso isocórico. Entonces, la primera ley de la termodinámica para un proceso isocórico, ¿cómo quedaba? Que la cantidad de calor iba a ser igual entonces a la energía interna, ¿sí? Por otro lado, en el isobárico, ¿qué permanecía constante? En el isobárico estamos a presión constante, ¿cierto? Y acá no había cambios en lo que era la primera ley, es decir, que el calor iba a ser igual a la energía interna más el trabajo. Pero en el proceso isotérmico, que era donde la temperatura estaba constante, que es la más fácil de ubicar, porque ya me lo está diciendo isotérmico, acá por tener temperatura constante, entonces, ¿qué sucedía con la energía interna? Iba a ser igual a 0. Entonces, la primera ley me iba a quedar que el calor iba a ser igual al trabajo. Bien, entonces esto es lo que vamos a ir aplicando, me va a ir ayudando a resolver algún tipo de ejercicio. Vamos a entonces a darle apertura a los ejercicios del día de hoy, o al ejercicio del día de hoy, porque se van a dar cuenta que nos va a dar chance nada más de hacer un solo ejercicio. Nos dice lo siguiente: un gas de presión 1 y volumen 1 se enfría isocóricamente, que significa entonces que estamos a volumen constante, ¿sí? Hasta alcanzar una presión igual a 1/3 de la presión 1, luego se calienta a presión constante, es decir que estamos en un proceso ¿qué? Isobárico, ¿sí? Hasta obtener entonces un volumen F, que aún no sabemos cuánto es ese volumen que llegó en ese proceso, y luego que llega a ese punto comenzará entonces a hacer un proceso isotérmico hasta llegar a su estado inicial. Me piden hacer un dibujo y completar ambas tablas si n es igual a 1,2 mol, es decir, el número de mol. La presión 1 son 2 atmósferas y el volumen 1 son 30 litros. Acuérdate que estamos trabajando con gases ideales. ¿En qué consistían los gases ideales? Que el número de mol no iba a variar. Bien, entonces, tenemos dos tablas. La primera tabla no es nueva para nosotros porque ya la hemos venido trabajando. Sin embargo, esta parte la voy a ir haciendo como un poquito más rapidito porque ya esto deberíamos como manejarlo súper chévere. Y lo nuevo para nosotros va a ser llenar esta segunda tabla, ¿sí? Vamos con el dibujo que me pide, que es básicamente la gráfica de lo que sucede. Tenemos entonces una gráfica presión en función al volumen. Oído y ojo por acá. Cuidado con las unidades, mis amores. La tabla me está indicando
las unidades en que debo trabajar, entonces los datos que tengo debo hacer la conversión para esas unidades que me pide el ejercicio que trabaje. Bien, entonces obviamente la gráfica también tiene que ir en función a las unidades de esa tabla. Ok, dice que empezamos un proceso con una presión 1 que está en atmósfera, y es decir que tenemos que pasarla a pascal, sabiendo que una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Si son 2 atmósferas sería 2 por este valor que tenemos acá, nos va a decir entonces que la presión en el punto 1 o en el punto A va a ser igual a 202.600 pascales. Perfecto. Ya tenemos el punto de inicio, que sería la presión 1. Y me indica que la presión 1 alcanza una presión 2, que esta presión 2 es 1/3 de la presión 1, es decir, 1/3, vamos a colocar aquí, 1/3 de 202.600, que es el valor de la primera presión. Entonces, de la presión A pasa a la presión B, que es el valor que sale de esta operación que les coloqué aquí arriba. Perfecto. Entonces ya tenemos la presión 1 en la tabla, tengo la presión 2 y me faltaría entonces, porque sabemos que acá está volumen constante, ¿cuánto es ese volumen constante? Me lo dan acá, que es el volumen 1, porque sabemos que el volumen en el punto 1 o en el punto A va a ser igual entonces en el volumen en el punto B, porque estamos en un proceso isocórico. Bien, entonces esto está en litros, lo convertimos a metros cúbicos. ¿Cómo se convierte? Sabiendo que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces eso nos va a dar un resultado de 0,03. La presión tanto en el punto 1 como en el punto 2 o en el punto A y en el punto B, sabiendo que es constante porque estamos en un proceso isocórico. Luego, se calienta a presión constante, es decir, que en el punto C permanece la misma presión que el punto B porque estamos a presión constante hasta llegar a un volumen F que aún no lo conocemos, que no lo sabemos, es una de nuestras incógnitas. Y luego que llega a ese punto C, regresa a su estado inicial a través de un proceso isocórico. Bien. Esto, como les dije, no es nuevo para nosotros, simplemente recordando cómo llevar del enunciado a la gráfica. Ok, entonces ya tenemos nuestra gráfica organizada. Vamos a calcular entonces las incógnitas que nos falta por rellenar en nuestra tabla. Partimos por ¿quién? Vamos a partir por el punto A, ya que tenemos la presión y tenemos el volumen. ¿Qué fórmula me permite calcular la temperatura teniendo la presión, el volumen, el número de mol? ¿Ya recordamos? Acuérdate que cuando estemos trabajando en un punto en específico, ahí vamos a trabajar lo que era la fórmula de gases ideales. No vamos a incluir en esto lo que era las leyes de los gases, porque eso es cuando vayamos a trabajar variación. Perfecto. ¿Cuál era esa fórmula? La famosa del pavo y el ratón, ¿sí? Sabiendo entonces que nuestra incógnita va a ser la temperatura, la presión la tenemos, el volumen la tenemos, la R, que es la constante de los gases, esta R tiene dos valores, ¿sí? Y de qué iba a depender mejor dicho, ¿cómo iba a saber yo cuál de los dos valores iba a utilizar? Dependiendo de las unidades. Es decir, que si estamos trabajando con pascal y metros cúbicos, ¿cuál es el valor de esa constante entonces? 8,31. Bien. Ok, ya tengo entonces todos mis datos. Lo que hacemos es entonces sustituir en mi fórmula de los gases ideales. Si estamos trabajando en el punto A, la presión en A es 202.600, el volumen es 0,03. Esta belleza es nuestra constante. La temperatura en A, que es nuestra incógnita, y el número de mol, que igualmente es una constante porque eso no va a variar en todo el ejercicio. Hacemos las operaciones básicas, que aquí deberíamos estar súper bien porque ya esto lo hemos hecho otras veces. Multiplicamos esto de acá, 202.600 por 0,03, y nos va a dar un valor de 6.078
pascal por metros cúbicos. Igualmente multiplicamos esto para tener entonces un solo valor para después despejar, que sería 8,31 por 1,2. Nos va a dar 9,97 pascal por metros cúbicos sobre Kelvin. ¿Por qué? Porque este mol se simplifica con este mol. Bien, ahora sí dejamos nuestra incógnita solita, es decir, que esto que está multiplicando va a pasar para el otro lado, entonces, ¿cómo? Dividiendo, muy bien. Hacemos la división correspondiente que vemos acá. Y esto nos va a dar que la temperatura en A tiene un valor de 609,63 Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque Kelvin es la unidad de la temperatura. Y además, si hacemos el análisis de las unidades, este pascal por metros cúbicos se simplifica con el que tenemos en la parte de abajo. Ya tengo mi temperatura en A. Voy rellenando mi tabla con los datos que voy extrayendo. Sabemos que desde el punto C al punto A hay un proceso isotérmico. ¿Qué significa eso? Que la temperatura es constante. Entonces, la temperatura que tenga en A es la misma temperatura que vamos a tener en C. Bien. Ahora sí vamos con la temperatura en B, que es la única que nos falta. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que acabamos de hacer acá. ¿Qué les recomiendo yo? Pausa el video y hágalo por sus medios y después verifique si lo que usted hizo está correcto. Para que vayamos trabajando y verificando si se va comprendiendo lo que se está explicando. ¿Perfecto? Entonces, si usted retomó, hizo su pausa y retomó, imagino que hicimos lo siguiente. Tenemos la misma fórmula. Pero ahora vamos a trabajar con el punto B, donde la presión es 67.533,33 pascales. El volumen es el mismo porque es constante, nuestra constante de los gases, la temperatura en B que es nuestra incógnita y el número de mol que ya sabemos que tampoco cambia. Hacemos el mismo procedimiento, mis amores. Primero la multiplicación de este lado, la multiplicación de la constante por el número de mol y nos va a dar estos valores que tenemos acá. Sabiendo que estas unidades se simplifican. Y ahora despejamos nuestra incógnita, es decir, que este 9,97 lo pasamos para el otro lado a dividir. Bien, esto es lo mismo que ya habíamos hecho. Dividimos 2025,99 entre 9,97 y nos va a quedar que la temperatura en B es 203,21 Kelvin. Hacemos la simplificación de las unidades para que me quede la unidad correspondiente y rellenamos nuestra tablita. Bien, ya tengo toda la temperatura. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me falta calcular? El volumen en C. Y seguimos utilizando la misma fórmula. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un punto en específico. Pero ahora me cambia mi incógnita. Ahora la incógnita no es la temperatura, sino que es el volumen. Igual esto lo pueden ir desarrollando ustedes solitos. Y verifican la información con lo que tenemos acá. Sabemos entonces que en C la presión es 67.533,33. El volumen es nuestra incógnita, nuestra constante de los gases. ¿Cuánto es la temperatura en C? 609,63 y el número de mol. Perfecto. Multiplicamos todo esto que tenemos de este lado, que sería 8,31 por 609,63 por 1,2. Y eso nos va a dar un valor de 6.079,23 pascales por metros cúbicos. ¿Por qué? Porque estos moles se simplifican y estos grados Kelvin también se van a simplificar. ¿Cuál es nuestra incógnita? El volumen. Es decir, que esta presión que está multiplicando va a pasar para el otro lado a dividir. Entonces ya tenemos nuestra incógnita despejada y hacemos esta división y nos va a quedar que el volumen en el punto C es de 0,09 metros cúbicos porque estos pascales se simplifican. Ahora sí, ya tengo mi volumen. Rellenamos nuestra tabla y finalizamos entonces la primera tabla, que esto es repetición de lo que ya hemos venido trabajando, como lo he dicho ya varias veces.